Bendiciones a cada uno de ustedes que nos ven hoy a través de internet. Es un privilegio muy grande para mí poderme acercar hacia ustedes, sus iglesias, ministerios, discípulos, a toda la misión cristiana del Calvario. Hemos recibido sus reportes de que han estado conectados. Otros me han escrito por el Facebook, otros me han escrito a mi correo haciéndome algunas preguntas, y gracias a Dios hemos podido responderlas con la ayuda del Espíritu del Señor. Y qué bueno, porque vemos a través de las redes sociales, vemos también cómo la gente pues de alguna manera está escuchando, está recibiendo la revelación del Señor. Esto me llama la atención porque hay un hambre de oír, pero de oír no cualquier cosa, sino de oír la revelación del Señor. Y es muy importante cuando nosotros vemos las enseñanzas, vemos cuánta gente ha visitado la página, cuánta gente ha visitado la predicación o la enseñanza, y nos damos cuenta que es mucha la gente que realmente nos está oyendo, ya sea el día viernes o ya sea el día que ellos puedan. Pero lo que sí puedo estar seguro es que la gente tiene este recurso para poder verlo en el momento que tengan ellos la oportunidad, pero también para poder recordar y escuchar nuevamente la revelación del Señor. Dios ha sido tan bueno que nos ha estado hablando de multiplicación. Y cuando yo voy a los libros de un modelo a seguir, específicamente el libro El modelo a seguir, nos habla en sus objetivos, nos habla de la multiplicación. Es uno de los mandatos del Señor para Misión Cristiana del Calvario. Por eso, al ver la multiplicación, veo la multiplicación en 4 aspectos. 1, multiplicación de nuevos convertidos. 2, la multiplicación de discípulos. 3, la multiplicación de ministerios y dones en la iglesia. Y 4, la multiplicación de más iglesias. Cuando yo veo esta clase de multiplicación, veo que es una multiplicación integral, abarcadora, arrasadora. Como dicen en el ejército, vamos a peinar el mundo entero predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una bendición poder haber estado compartiendo estos días sobre la multiplicación. Y precisamente hoy vamos a ver el tema multiplicando iglesias. Una de las bendiciones con las que hemos contado es que Misión Cristiana del Calvario, Dios la ha engrandecido, la ha multiplicado, la ha llevado a que se extienda, la ha llevado a que cumplamos el mandato del Señor de hacer discípulos a todas las naciones. Y esto se lo entregó Dios a Misión Cristiana del Calvario, y por lo tanto yo estoy agradecido con Dios por haberme tomado en cuenta en este tiempo para que estas cosas ocurran a través de nosotros, en nosotros y con nosotros en este tiempo. Multiplicando iglesias. Preguntas para reflexionar. ¿Conoces las características de un organismo viviente? Pregunta número 2. ¿A través de qué puede evidenciar la iglesia que es un organismo viviente? Y 3. ¿Crees que puede ser un instrumento de Dios para multiplicar iglesias? En el texto para memorizar, dice en Hechos 16:5, dice así: así que las iglesias, está hablando de las iglesias, dice, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué estaba pasando en aquel tiempo de la iglesia de los Hechos? Pues que las iglesias eran confirmadas en la fe
y había un crecimiento en número, y dice específicamente cada día. Esto es bien interesante porque la multiplicación no solo es de convertidos, la multiplicación no solo es para tener más discípulos, la multiplicación no es solo para que haya más dones y más ministerios, sino la multiplicación también tiene que ver con más iglesias, estableciendo, extendiéndonos, como dijo el Señor en su palabra. Nosotros hemos entendido la dimensión de esa palabra, de hacer discípulos a todas las naciones. Eso implica establecimiento de nuevas iglesias, no solo convertir a la gente, no solo hablarles el mensaje del reino, sino llevarlos al verdadero discipulado. A mí me interesa mucho cuando hablamos del ciclo de crecimiento, cuando hablamos de evangelizar, integrar, discipular y enviar. Esto precisamente es lo que el Señor está haciendo hoy a través de Misión Cristiana del Calvario. Estamos experimentando un mover de Dios y estamos viendo que Dios no solo está interesado en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, sino en todas las naciones. Y esto implica las aldeas, los pueblos, las ciudades. Esto implica los países completos. Y a esto Dios nos está llamando. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16:5. Cuando estudiamos la naturaleza y sus componentes, encontramos que en ellas se clasifican por seres vivos y por seres inertes. Seres vivos y seres inertes. Los seres vivos tienen la característica de nacer, crecer, reproducirse, mientras que los seres inertos son los que no tienen vida. La iglesia es un organismo viviente porque es el cuerpo de Cristo y recibe vida de Él, quien es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. La cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia no son los asistentes pastorales. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y por lo tanto, de Él recibimos vida, de Él recibimos directrices, de Él recibimos todo lo que la iglesia debe hacer. Entonces, la iglesia es un organismo viviente porque es un cuerpo. Todo en nuestro cuerpo funciona. Todo en nuestro cuerpo tiene un valor. Todo en nuestro cuerpo dice que se ayudan mutuamente por las coyunturas. Somos importantes, somos necesarios, tenemos movimiento, pero también tenemos vida dentro del cuerpo. Por eso cuando hablamos nosotros de la naturaleza de Dios en nosotros es vida. Cristo nos da esa vida. Cristo nos da esas directrices porque Él es la cabeza de este cuerpo. Ahora, una de las cosas que debemos entender es que cuando participamos de la cena del Señor, ahí precisamente estamos recibiendo vida, porque estamos participando del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por ser un organismo viviente, también tiene la naturaleza de poder, ¿qué? De poder crecer y multiplicarse. ¿De qué estamos hablando hoy? Que somos una iglesia viva, porque somos cuerpo y porque la cabeza de ese cuerpo es Cristo y a través de Él recibimos la vida. Pues al comer la cena del Señor, comemos su carne, bebemos su sangre y estamos siendo nutridos con la misma esencia de Cristo en nosotros. Por eso es importante entender que somos un organismo viviente. También tiene la naturaleza de poder crecer y multiplicarse. Crecer y multiplicarse. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que resaltar hoy? Crecer y
y multiplicarse. ¿Por qué? Porque somos un organismo viviente. Si fuéramos inertes, entonces no habría vida, no habría desarrollo, no habría crecimiento. El mismo manual nos enseña a nosotros que de no tener esa vida, nosotros nos convertiríamos en un club, nos convertiríamos en un grupo donde no va a pasar nada. Pero déjeme decirle, cuando el Señor nos habla a nosotros, que Él es el que nos nutre, que a través de Él recibimos vida, que a través de Él somos llevados a ese vivir glorioso, déjeme decirle, no es aceptable que la iglesia se quede estancada, que la iglesia no tenga crecimiento, que la iglesia se quede sin desarrollo y sin expansión. De lo contrario, seríamos una iglesia inerte, una iglesia muerta. ¿Te das cuenta lo que estamos hablando hoy de la multiplicación de iglesias? Y es por eso que cuando vemos este manual, entendemos que todo lo que tiene vida, crece. Todo lo que tiene vida, se multiplica. Y eso es bien interesante, porque la iglesia vive por su Señor, quien la nutre y quien vela por ella. Como cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función. Como cuerpo de Cristo, somos dirigidos por la misma cabeza. Y por eso, Cristo es el que produce en nosotros esa vida. Hoy en día, muchas iglesias están acostumbradas, oiga bien, a congregarse, asistiendo al culto y teniendo reuniones dentro de 4 paredes, sin dar señales de vida, ni evidenciar madurez, menos crecimiento y menos desarrollo. Esto le impide multiplicarse y proyectarse hacia otras ciudades, pueblos y naciones. Recordemos que uno de los mandatos que el Señor nos dio en el modelo a seguir es alcanzar a todas las naciones para Cristo. Y esto solo lo podemos hacer si entendemos que somos un organismo viviente con la capacidad, esa palabra me gusta mucho, la capacidad. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Tenemos la capacidad, no somos incapaces. Tenemos esa virtud en nosotros de poder crecer, de poder madurar y de podernos multiplicar. Jesús nos dio el modelo durante el desarrollo de su ministerio. Por eso, si vamos a ver, no son estrategias humanas. Si vamos a entender, no son conceptos humanos, no son mis ideas, sino fue el modelo por excelencia que es Jesucristo, quien nos modeló también en esto, quien nos enseña a nosotros lo que debemos hacer. Cuando Jesús nos modeló aquí en la tierra, pues no solamente se quedó encerrado en 4 paredes, sino que salió a recorrer las calles, las aldeas y ciudades para anunciar el evangelio del reino y establecerlo en cada persona y en cada lugar. Esto nos muestra que el reino de Dios es un reino de conquista, es un reino abarcador y es un reino expansivo, un reino que va en crecimiento a través de la evangelización. Con sus acciones Jesús nos enseñó el diseño de establecer el reino de Dios y alcanzar a todas las naciones para Cristo. Entonces, usted y yo necesitamos ver el modelo. Necesitamos entender cuál es nuestra misión. Si entendemos que la misión nuestra es abarcadora, expansiva, de multiplicación, de madurez, de crecimiento,
no nos podemos limitar al lugar donde estamos. El Señor pensó en todas las naciones donde se debe establecer su reino. Y eso todavía no ha ocurrido. Está por ocurrir, pero para eso Dios lo está preparando a usted y a mí, para que entendamos la dimensión, el nivel mayor hacia donde nos está llevando Dios en este tiempo. Mateo capítulo 4, verso 23 al 25 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, dice acá, por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y de otro lado del Jordán. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Jesús no se limitó a 4 paredes. Jesús no se quedó encerrado en las sinagogas. Sí ministró en los templos, sí ministró en las sinagogas, pero su mayor desarrollo estuvo en las calles, en los pueblos, en las aldeas, en el camino. Encontramos nosotros un ministerio de Cristo abarcador. Fue a una ciudad, fue a otra ciudad, fue a un pueblo, fue a una aldea. Él no se limitó, no solamente les habló, sino también demostró el poder de Dios en su vida. Y muchos le seguían, dice la Escritura. Esto ya determina ese seguir un discipulado. Este seguir determina ya un tiempo de capacitación, entrenamiento y de llevar al perfeccionamiento para la obra del ministerio, para que lo que aprendieron de Cristo, esto también lo hagan ellos. Cuando Jesús les mandó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén para esperar la llegada del Espíritu Santo, para que fueran llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, para ser activados y pudieran ser testigos de Cristo en todos los lugares de la tierra. Hechos 1:8, usted y yo lo sabemos, ya lo conocemos, pero no lo hemos ejecutado. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder que hemos recibido es para ser testigos, para declarar, para anunciar, para enseñar, para predicar las buenas nuevas de salvación. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el mismo mandato que el Señor nos ha dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice aquí claramente: hasta lo último de la tierra. Usted y yo no hemos llegado hasta lo último de la tierra. Y hay quienes quieren llegar hasta lo último de la tierra, pero ni se atreven a pasarse el cerco de su vecino para irle a hablar de Cristo, para manifestar el poder de Dios. Mire, pues, ni siquiera al vecino le hemos hablado. ¿Cómo vamos a cumplir esto? ¿Cómo lo vamos a cumplir si no tenemos el entendimiento de que a qué nos ha enviado el Señor? Esta revelación tiene que entenderla todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario. Él nos ha enviado a todas las naciones y nos ha enviado para que sean todas las naciones discípulos de Cristo. Y eso se lo dijo a usted y me lo dijo a mí. Por eso es importante entender lo que el Señor les dijo a la iglesia de Jerusalén. Pero ¿qué pasó con ellos? Al pasar algún tiempo, ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. La iglesia se había quedado acomodada en Jerusalén. Sí,
A pesar de la orden, a pesar de que el Señor les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ellos se quedaron acomodados. Dios tuvo que utilizar una estrategia, oiga bien, una estrategia para que se cumpliera ese mandato. Y algunos dirán: pero qué método más duro el que usó el Señor, qué estrategia más dura la que usó el Señor. ¿Cuál fue la estrategia que usó el Señor? Pues el Señor mismo nos habla en las Escrituras, nos dice a nosotros: Dios tuvo que utilizar esta estrategia y tuvo que enviar una persecución contra la iglesia. No fue una persecución contra el pueblo judío, fue específico, una persecución para la iglesia. Fue a la iglesia a la que empezaron a perseguir, fue a la iglesia a la que empezaron a asolar. La iglesia fue perseguida, no el pueblo de Israel, sino fue directo a la iglesia. Había que sacarlos de su entorno, había que sacarlos de la comodidad, había que sacarlos de las cuatro paredes. Y Dios utiliza, oiga bien, esa estrategia de la persecución contra la iglesia. Esa persecución era necesaria para que la iglesia cumpliera su función, cumpliera con el mandato del Señor, para que fueran accionados a multiplicarse en otros lugares. De esta forma fue como la iglesia se multiplicó en diferentes regiones de la tierra. Qué tremendo lo que Dios tiene que utilizar para que se cumpla en usted y en mí esta obra abarcadora de todas las naciones. Que no sea una persecución la que nos mueva a hacer las cosas, sino el entendimiento de que fuimos llamados para este propósito, que fuimos alcanzados para alcanzar a todas las naciones para Cristo, estableciendo su reino, proclamando su evangelio, pero también estableciendo el poder de Dios en la vida de la gente. Con la venida de Cristo, la iglesia fue establecida. Fíjese bien, con la venida de Cristo, la iglesia fue establecida. Pero con la predicación del evangelio del reino, la iglesia se debe multiplicar aquí en la tierra. Esa es la tarea y el mandato que nos mandó el Señor a nosotros, que debemos cumplirla, alcanzar a todas las naciones para Cristo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A partir de allí vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles anunciaban el evangelio del reino de Dios en diferentes ciudades. Qué glorioso, estableciendo nuevas iglesias y enseñándoles a guardar todas las cosas que el Señor les había mandado, enseñándoles a hacer las cosas. Discípulos productivos, iglesias productivas, iglesias abarcadoras. Había un crecimiento de más iglesias, una multiplicación de iglesias, y había crecimiento en la iglesia. Una iglesia que no nace de la nada. O sea, una iglesia no nace de la nada. La iglesia no es un antojo humano. Déjeme decirle, la iglesia está en el corazón de Dios. Cristo mismo dijo: yo edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia no es algo que nace así, o que aparece así, o que es por arte de magia, o porque es un antojo humano. No, es el corazón mismo del Señor. Misión Cristiana del Calvario, entendemos que se requiere de la plena guía del Espíritu Santo a través de la asesoría del apóstol general de Misión Cristiana del Calvario, para que se puedan abrir nuevas iglesias.
Y déjeme decirle, cuando somos guiados por el Espíritu y somos asesorados por nuestra cobertura de ir a los lugares donde Dios ha dicho, déjeme decirle que esto ya está en el corazón de Dios. Desde el momento en que Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, están incluidos todos los lugares alrededor nuestro, las naciones completas. Y nosotros hemos llegado a ese entendimiento. Algunos de ellas han comenzado en casa, hablando de iglesias, empezaron en casa, con unos pocos discípulos, pero que lograron la multiplicación, avanzaron, y esto permitió el establecimiento de un lugar específico para que ahí se predique su palabra, un templo. La iglesia actualmente debe de reafirmar sus estacas y extender el sitio de su tienda, no solamente a un nivel local, sino en todo lugar. La multiplicación tiene que ver con la expansión o la extensión de este evangelio y el establecimiento del reino de Dios. No solo es el templo que tenemos, no solo es en la casa donde estamos llevando los grupos de comunión familiar. También debemos pensar el establecimiento de nuevas iglesias en los lugares cercanos, como pensar en las naciones también. Este es el llamado que Dios nos hace hoy, la multiplicación de iglesias, donde se va a establecer su reino y su señorío, y donde la expresión y la naturaleza de la iglesia será conforme al corazón de Dios. Una iglesia que entiende que no fue llamada a acomodarse, una iglesia no inerte, sino una iglesia viva para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En las recomendaciones, debemos prepararnos y capacitarnos para llevar el evangelio del reino a diferentes lugares del mundo, para el establecimiento, multiplicación y capacitación de nuevas iglesias conforme al diseño que Dios ha establecido. 2. Seamos diligentes en conocer y accionar el diseño para poder expandirlo en todos los lugares a donde el Señor nos envíe. ¿Qué es lo que hemos recibido hoy? Somos un organismo viviente, con la capacidad de crecer y de multiplicarnos, de poder desarrollar las habilidades y entender que el Señor le habló a la iglesia diciendo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Esto es precisamente tu tarea y mi tarea. Ya no es, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya nos dijo qué es lo que quiere que hagamos, tú y yo. Por lo tanto, a ejecutar la obra del Señor y a pedir dirección del Espíritu Santo, pero también pedir la asesoría de nuestra cobertura para saber si ese lugar debe ser ya establecido una iglesia o empezar con una familia y establecer ahí el reino de Dios. Que el Señor te bendiga.